Hola, muy buenos días para todos. Damos inicio al seminario web número 19 sobre registro de exposiciones médicas en América Latina, su importancia y la visión de UNSCEAR, a cargo de la doctora Lidia Vasconcelos de Brasil, a quien agradecemos su tiempo y excelente disposición. El objetivo es discutir la realización y evaluación de los registros de exposiciones médicas en cada país y su aplicación como una herramienta para determinar niveles de referencia y optimización de procedimientos como herramienta de evaluación de riesgos, como datos comparativos entre procedimientos realizados en diferentes centros y en diferentes países. Asimismo, enfatizar la importancia de la participación de los países latinoamericanos en la investigación realizada por el Comité UNSCEAR. Saludamos al ingeniero Eduardo Medina Gironcini, quien gracias a su iniciativa se vienen desarrollando los seminarios web con participación de destacados especialistas. Eduardo es especialista en protección radiológica con más de 30 años de experiencia, presidente de la Red Latinoamericana de Protección Radiológica en Medicina, secretario general de la Federación de Radioprotección de América Latina y el Caribe, presidente de la Red Latinoamericana para la Educación y Capacitación en Tecnología Nuclear, miembro fundador y exdirectivo de la Sociedad Peruana de Radioprotección. Eduardo. Hola amigos. Bueno, llegamos al seminario web número 19, recordando que hace 2 años exactamente iniciamos el primer seminario web justamente con la participación del Liceo Baño, que hoy nos está acompañando, lo veo como participante en este seminario web. Estos seminarios son organizados por la Red Latinoamericana de Protección Radiológica y Medicina, la Red LAPRAM, la cual fue creada en diciembre del año 2017 y está integrada por especialistas de la región con el objetivo de fortalecer la protección radiológica en las aplicaciones médicas de las radiaciones ionizantes y para lo cual brindan su experiencia, dedicación y tiempo para desarrollar diversas actividades, destacando la difusión de información técnica, la capacitación, la conformación de diversos grupos de trabajo para tratar temas de interés común y la realización de simposios internacionales y eventos técnicos sobre protección radiológica en medicina en diversas ciudades latinoamericanas y ahora también a través de eventos virtuales. En la organización de esta actividad se cuenta con el auspicio de la Red Latinoamericana para la Educación y la Capacitación en Tecnología Nuclear, LANEN, creada en diciembre del año 2010 en la ciudad de Lima como una red de instituciones vinculadas con la capacitación, el entrenamiento y la divulgación de la ciencia y la tecnología nuclear en todos sus aspectos. Hoy cuenta con 78 miembros plenos y colaboradores, entre los cuales hay varias organizaciones de protección radiológica. Cabe mencionar que los seminarios web, que sean, como les mencioné, empezaron hace 2 años exactamente, son posibles gracias al apoyo que nos brinda la empresa Cibert de Medellín, Colombia, miembro del ANET y de la red LAPRAM. Y en especial queremos agradecer a nuestro amigo Pablo Giraldo, fundador de la empresa. Él es ingeniero biomédico, magíster en protección radiológica en la Universidad Politécnica de Valencia, España, e impulsor y organizador del diplomado virtual sobre protección radiológica que se realiza periódicamente con la Universidad CES de Medellín. Agradecemos a nuestra amiga Lidia por su colaboración y predisposición para exponer este importante tema. Y a todos ustedes les agradezco por conectarse y les invito a seguirnos en las redes sociales como Red de la Plan. Y ahora dejo en el uso de la palabra a Pablo para conducir este seminario. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Bueno, y qué bacano ya 2 años haciendo esta bonita labor y bueno, también saludo a Eliseo, quien fue nuestro primer conferencista. Bueno, antes de iniciar, tengo para ustedes algunos anuncios importantes. La sesión está siendo grabada y el link luego estará disponible para que lo vean en diferido. La presentación tendrá una duración aproximada de 1 hora, contando el tiempo de las preguntas. Pueden descargar la presentación en PDF en cualquier momento desde el módulo Archivos, ubicado debajo de la cámara web. Las preguntas se deben hacer a través del chat dispuesto en la parte izquierda de sus pantallas. Se preseleccionarán algunas de ellas y se expondrán al final para que sean resueltas por Lidia. Por favor, redactar preguntas cortas y de interés general. Si tienen problemas con la conexión, deben revisar bien el estado de su conexión en la barra ubicada en la parte superior derecha de su pantalla. De igual forma, recuerden que la sesión está siendo grabada. Bueno, presento a Lidia, vamos a ver su gran trayectoria. Ella es ingeniera química con maestría en la Escuela Politécnica de UCP, es doctora en ingeniería nuclear,
Actualmente es tecnólogo senior en la Comisión Nacional de Energía Nuclear en el Instituto de Radioprotección y Dosimetría, actuando como jefe investigador en la División de Física Médica del IRD. Tiene experiencia en ingeniería nuclear, en licencias y control de instalaciones radioactivas, aplicaciones de radioisótopos, trabajando en radiodiagnóstico, radioterapia y principalmente en medicina nuclear. Miembro del Comité de Certificación de Supervisores de Protección Radiológica del CNEN. Miembro de la Sociedad Brasileña de Medicina Nuclear. Miembro de la Comisión de Protección Radiológica del Colegio Brasileño de Radiología. Miembro del Grupo de Trabajo de Radiaciones Ionizantes de Fundacentro. Coordinadora del área médica del curso de especialización Lato Sensu en el IRD OIEA. Experto de la Agencia Internacional de Energía Atómica en el campo de la medicina nuclear y la seguridad física de las fuentes. Participa como instructor de cursos, como miembro de un grupo de evaluación de organismos reguladores y miembro de auditores en la evaluación de exposiciones ocupacionales en otros países. Desarrolla investigación en optimización de protocolos de cardiología, control de calidad de imágenes diagnósticos en SPECT-CT y PET-CT, simulación por Monte Carlo aplicado a la física médica, dosimetría clínica e implementación de niveles de referencia para el área de medicina nuclear en el país, evaluaciones de equipos de escaneo corporal para la seguridad de acceso. Profesor y orientador en el programa de posgrado de maestría y doctorado en PPG y RD CONEN. Profesor invitado de física médica en IF-UFRJ, coordinador del Comité de Estudios ABNT de internalización de las normas IEC para equipos médicos en Brasil. Representante en Brasil en el Comité IEC, representante en Brasil en el Comité Científico UNSCEAR y punto de contacto de este comité para exposiciones médicas. Así que, doctora Lidia, nos alegra mucho poder tenerte como expositor en este seminario. Puedes dar inicio a tu presentación. Ya tienes activado el micrófono. Hola, buenas tardes a todos. Me gustaría en primer lugar de agradecer la invitación que ha hecho Eduardo y Pablo y por esta iniciativa que es muy buena para todos. Cambiar información es siempre muy importante. Y yo voy a hablar un poquito de la importancia de control de dosis para los pacientes y el uso de esta información por ANSKIR, por el Comité ANSKIR. Muchas gracias a todos. ¿Se puede comenzar entonces? Bueno, las exposiciones médicas en América Latina, su importancia y la visión de ANSKIR. O sea, el control es muy sencillo. Bueno, que está en PDF. Se sabe que el uso de radiación en medicina es mayor contribuyente de la exposición de la población, que adviene de fuentes artificiales. Cerca de 95% de las fuentes artificiales causan la exposición de la población. Bueno, el uso de la radiación ionizante en la medicina se viene desde el inicio de la descubierta del rayos X por Marie Curie, de elementos naturales radioactivos por Becquerel, y desde la primera radiografía que ha hecho en 1986 de la mano de la esposa de Röntgen, se comenzó a observar los efectos de esta radiación en las personas que se utilizaban de esta técnica. Bueno, está difícil esto. Bueno, Lidia, perdón, como te dije, mueve la de las flechas. Hay unas flechas para abajo y una para arriba. Solamente presiona esas flechas y se te mueve la diapositiva entera. Sí.
Bueno, desde el inicio se ha habido los efectos de la radiación, ¿no? Que se ha estudiado desde la descubierta activamente por este investigador que ha tenido cuentas de las necrosis progresivas que los rayos X causaban. Em 1898, Pierre e Marie Curie continuaram a investigar a radiação e se descobriu o rádio, o elemento rádio, e os raios gamas que se tinha estes elementos, e desde então se continuaram a produção de outras fontes, fontes de raio X mais potentes e raios gama também. Se há a investigação da produção de radionucleídos por ciclotrones e começaram a reconhecer os riscos de usar uma radiação e a necessidade de estabelecer normas e algumas recomendações técnicas para poder trabalhar com estes materiales, ¿no? Y se creó entonces la Comisión de Protección Radiológica. Hay un caso, no, perdón, pero yo no estoy Lidia, no, consiguiendo. Lidia, mira, nuevamente. Para. Sí, no. Espérame un Sí, segundo, mira. Abajo en la pantalla, a mano izquierda, hay una flecha para abajo y una para arriba. Tú solamente hunde la flecha para la que dice página siguiente. Le das clic ahí. para mí no hay. Dale clic. Para mí no hay esta flecha. Ahí aparece. Bueno, pasas para mí, por favor. Aparecen abajo. Ahí la chiquité un poquito. No te sale abajo. Abajo de la diapositiva. No, para mí no hay. Dice diapositiva 10 de 71. Ah, bueno, entonces yo te las paso. Me dice siguiente y yo te la paso. Sí. Bueno, ha tenido un evento muy conocido por todos, que serían las Radium Girls, que se afinaban los pinceles en la boca para pintar las guías de arma y de relojes. Entonces, estas personas presentaron muchos efectos de la radiación por radio, y la primera muerte se ha visto en 1922. Ele, em 1927, depois de muita luta em la justiça, se reconheceram então os efeitos em las trabalhadoras. Então, se ha estabelecido, segundo o Congresso Internacional de la Radiologia, a Comissão Internacional de Proteção Radiológica, e que desde 1959 se publica recomendações sobre os efeitos e sobre como se trabalhar com substâncias radioativas para diminuir o risco. Desde 1977 há uma revista científica que nós utilizamos muitíssimo em todos os dias, que são os Anais de CRP. Bueno, entonces, después de 1928, tenemos la Segunda Guerra y la producción de la bomba atómica, ¿no? Está acá en PDF, no se ve la animación, pero Oppenheimer ha dicho que ahora se ha convertido en la muerte, el destruidor de mundos, y vemos su efecto hasta hoy en las amenazas. Y bueno, este evento se causó mucha destrucción, pero tenemos algunos sobrevivientes que se han acompañado desde entonces, y este acompañamiento es que nos han dado alguna información sobre los efectos de la radiación. Bueno.
se puede ver entonces que la radiación plantea un riesgo. Entonces era y es necesario limitar y restringir las dosis individuales. Esto requiere la implementación de un sistema de protección que los países, la mayoría, lo tiene, y se necesita establecer cantidades, unidades específicas para expresar el riesgo de exposición de la radiación, establecer los límites cuando se aplica y realizar actividades de protección específicas para cada práctica. Bueno, entonces teníamos que a principio clasificar los tipos de radiación, definir grandezas para quantificar as causas e efeitos, estudar os efeitos biológicos causados por la radiação e estabelecer os mecanismos de proteção. Para hacer tudo isto, há uma necessidade muito grande de unificar metodologias e ferramentas de evaluação. Isto é um problema hasta hoje, porque há muitos modelos de risco, há muitas metodologias de dosimetria, e não há, hasta hoje, uma uniformização, né, unificação destas várias unidades e medidas. Bueno, nós sabemos que o propósito de radioproteção seria evitar a aparição de efectos determinísticos ou tardios ou teciduais, como se lo quiera chamar, manteniendo a dose de trabalho nos limites e garantizando que se tomen todas as medidas possíveis para reduzir a indução de los efeitos. Proporcionar um nível adequado de proteção para as pessoas, sem limitar o uso de las prácticas que são benéficas. Ajustar o desempenho de uma prática, controlar uma prática para maximizar o benefício neto para o indivíduo e para a sociedade. ¿Sí? Então, teríamos que considerar as exposições externas ou a incorporação de radionucleídos, que seriam as exposições internas, calcular as doses que um indivíduo ha estado exposto e, então, estimar o risco. O desafio de proteção radiológica em la atenção de la salud seria o controle de las prácticas e minimizar os riscos para a saúde, mientras maximiza os benefícios que se podem obter. Então, é sempre o balanço risco-benefício que conhecemos há muito tempo. Bueno, ¿de dónde ven esas recomendaciones? ¿De dónde se tira las ideas, las necesidades de pesquisa, de mejor esclarecimiento de los problemas? Lansky desde 1955, los estudios, se reúnen los estudios sobre las fuentes y los efectos. Es una entidad gubernamental donde los participantes son indicados por el gobierno. La ICRP se basea en estos reportes establecidos por Lansky y se publica recomendaciones y los principios de protección radiológica. Es una entidad que opera desde 1959, más bien establecida, pero es no gubernamental. Los expertos son indicados por los pares. Estas dos entidades se concentran, se publican, fornecem a base científica para a Agência Internacional de Energia Atômica, que produz os estándares, em conjunto com grupos de vários países, de expertos,
y también con la participación de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, Lanskier analiza los avances que se hacen en la comprensión científica, los mecanismos que se están involucrados en la definición de los efectos. Y la ICRP se utiliza de la base científica, se publica recomendaciones y la agencia los estándares. Lanskier tiene publicado muchos reportes, muchos relatorios, como se habla. Yo he seleccionado algunos muy importantes para nuestra área de exposiciones médicas y que se están relacionados a las fuentes y efectos de la radiación y los riesgos que esto implica. La publicación de 2012, que en dos anexos se describe, se atribuye los efectos a la salud por la radiación ionizante e infere un riesgo, y las incertidumbres que están involucradas en esta evaluación, que son muy grandes. En otro reporte muy importante es de 2013, que habla sobre los efectos en las crianças, los niños, porque todos lo saben que son más radiosensibles. Entonces hay algunos factores que se consideran en la edad de exposición que se va a resultar en mayor riesgo durante toda su vida. En 2010, que ha sido publicado un sumario sobre los efectos para bajas dosis en la salud, y la reporte de 2008, de la última que se ha publicado sobre las exposiciones médicas y público también ocupacional. Pero la importancia de este documento es la reunión de información de los países que los envían al comité estas informaciones, para que se possa juntar, se possa agregar la información de varias regiones, de varios países, y se comparar o que se está haciendo en las varias prácticas. Bueno, a relación de estos documentos que Lanskier también publica y que sirven de base para la ICRP, es la relación con los documentos de la agencia que todos los países de América Latina y que hacen parte de las Naciones Unidas acaban adoptando. Sería la producción de los nuevos estándares, siendo lo BSS, lo nuevo BSS, baseado en la ICRP 103 de 2007, lo último para las normas básicas de seguridad en todas las prácticas. Bueno, este documento, la ICRP, se publica algunos dados sobre riesgo, pero son dados más voltados para la protección ocupacional, yo diría, porque es dados de riesgo en CIVET, y se utilizar estos dados multiplicando simplesmente por la población, por el número de personas que están involucradas en la exposición, es un riesgo muy grande de cometer un gran error, porque el riesgo está más asociado a radiosensibilidad de un órgano o de un tejido, entonces más voltado para dosis absorbidas y no para dosis efectivas. Pero es una herramienta muy importante porque se comparan muchas prácticas, muchas aplicaciones de la radiación. Entonces, tem sido adotado pela agência
para evaluar los riesgos. Bueno, no sé si tiene que tener idea de que hay una gradación muy fuerte de las aplicaciones, ¿no? Desde la radiación natural que se observa en la alimentación, en los alimentos, la castaña de Pará de Brasil, que tiene la radiación natural incorporada, hasta las dosis que se observa en radioterapia, que son dosis para terapia. Entonces, el uso de dosis efectivas son muy usadas para comparar las prácticas, las técnicas, pero no para evaluar o risco, principalmente hablando de los pacientes, ¿no? Bueno, entonces, o que é Lanskia, não? O que é o comitê? Se ha criado em 1955 para evaluar os níveis e os efeitos. Desde 1955, da América Latina, países como Brasil e Argentina, e mesmo México, têm participado desde o início do comitê. E actualmente temos 27 membros, Brasil, Argentina e México ainda participando, pero apenas Peru se ha ingressado neste comitê como um membro ativo. Isto, a representação da América Latina é muito pouca, eu diria, e seria muito interessante que tenhamos mais países participando deste comitê. Perdão. Bueno. Nas evaluações que o comitê faz, que considera as fuentes, todos os dias temos fuentes novas entrando em uso, principalmente em medicina nuclear, os emissores alfa, emissores betas para terapia, outras fontes, não, de outras aplicações industriais também, as exposições sofridas por las pessoas em sua vida normal, durante o seu trabalho ou durante mesmo submetidos a procedimentos médicos a que estão sujeitos durante toda a sua vida. Exposições e acidentes também são considerados acidentes, em nossos casos em radioterapia, que são um pouco, não diria comuns, pero se ocorre. Os efeitos, ¿no?, de las reações biológicas e este problema dentro da saúde de todo o indivíduo e os riscos de los efeitos em grandes populações, ¿no?, se considerando os indivíduos e se depois estabelecendo para uma população específica. Bueno, isto é feito como una búsqueda de publicaciones, una selección de publicaciones relevantes o que tienen metodologías bien establecidas, cuantificaciones de incertidumbres, se compilan los resultados de estas publicaciones y se establece o se publica los informes y las recomendaciones de Lanskia. Estas publicações têm que estar embasadas em radiobiologia, em la biologia molecular e na radioepidemiologia, para que tenhamos condições de afirmar algo. Então, há juízo de requisitos para hacer as recomendações. Bueno, Lanskia hoje está trabalhando em vários temas, pero os principais eu aposto acá, que são os mecanismos de ação e reações biológicas, para melhor compreender estes mecanismos de ação e reação da radiação em todos os níveis, subcelular, celular, en lo tejido, estabelecer os riscos e o domínio do indivíduo
y después pasar para una población. Entonces, la llave, yo diría, sería recompilar y evaluar investigaciones de radiobiología de vanguardia. Está en su programa de trabajo los efectos sobre la salud y medio ambiente, los riesgos inferidos, principalmente ahora, actualmente, para bajas dosis y bajas taxas de dosis, y también exposiciones crónicas, tanto las relacionadas al cáncer, pero también relacionadas a otros efectos en sistema circulatorio, en cerebro, este tipo y otros tipos que están comenzando ahora a ser estudiados por lo comité. La principal problema acá sería la evaluación individual, si por sexo, edad, estilo de vida, los problemas genéticos que el individuo carrega y la salud de modo general. Entonces, se tener dados epidemiológicos en número suficiente para se poder conseguir várias cohortes com estas características ou características similares nestas distintas faixas, eu diria que é o maior desafio que enfrentamos hoje. Essa avaliação, então, teria que ser a longo prazo, com populações muito grandes, para que tenhamos alguma certeza de los efeitos. Bueno, e como é que nós podemos quantificar o risco? Seria em nossa área, perdão. Está difícil acá. Teria hoje uma iniciativa mundial para a segurança radiológica em las mais distintas áreas da aplicação médica. E esta iniciativa mundial se ha, não digo começado, mas se ha afirmado muito mais forte desde taller que se chamado de Bone Call for Action, que seria taller que ha hecho em 2012, com a participação de muitas instituições, de onde se firmou vários acordos e vários compromissos, e principalmente relativos à avaliação de riscos, relativos à gestão de riscos e à comunicação de riscos. Então, en este ciclo están involucrados los usuarios, los fabricantes, los físicos médicos, los médicos radiólogos, médicos nucleares, radioterapeutas. Entonces se ve que hay una interrelación muy fuerte de todo el grupo. Entonces, está subiendo, perdón. Bueno, y como para evaluar los riscos, tenemos aquí dos ciclos que son muy conocidos, que es el ciclo del paciente, que se establece dentro de una instalación médica, desde la marcación, la prescripción del examen o de la terapia por lo médico solicitante, hasta la salida y el acompañamiento de lo paciente durante todo el ciclo que se pasa dentro de la instalación. Hay partes en que el principio de la justificación es muy aplicable desde el inicio por los médicos prescriptores y también por el médico que va a ejecutar el examen. Y después se inicia otro ciclo también de optimización, que escolher la prática adequada, se estabelecer quais são os controles, dependendo do tipo de indivíduo que está sofrendo a técnica que está
expuesto a la radiación, ajuste de edad, de factores de técnica por edad, por sexo, por tamaño corporal. Hay varias técnicas que se tienen que aplicar en este caso, ¿no? Pero que no se puede olvidar sería siempre utilizar el ciclo de Quality Assurance. En todos los puntos se debe planificar, se debe averiguar, verificar y hacer mejor. Entonces, el ciclo de PCDA o PHVA en español es mucho aplicable en la área médica también y se tiene que hacer, en este caso, auditorías clínicas para averiguar si estos principios están siendo se están haciendo de forma adecuada o no. Bueno, en mente este ciclo, ¿no? La llamada de Bonn ha planteado 10 grandes objetivos, ¿sí? Yo he puesto alguna importancia mayor en el objetivo 1.2, que es la justificación y optimización, la 6, que sería el compromiso de mejorar la colección de datos de las exposiciones de pacientes y de trabajadores, y también la condición 9, ¿eh? Mejorar el diálogo risco-beneficio, porque sabemos lo beneficio, pero cuantificar lo riesgo es más difícil, ¿no? Y por último, lo 10, que sería la implantación de BSS, lo GSR parte 3, lo nuevo BSS, en todos los países de la región. Es una tarea difícil que está en paso, pero yo creo que muchos países tienen problema de implantar y uno de los requisitos de BSS sería justamente controlar las exposiciones médicas y, si posible, registrarlas, ¿no? Porque para controlarlas se tiene que registrarlas. Bueno, dentro de esta iniciativa global se estableció una evaluación de riesgos, ¿no? Dentro de una gestión y una comunicación de los riesgos. Dentro de evaluación hay algunas iniciativas, entre ellas la iniciativa de OMS, de la Organización Mundial de Salud, junto con SKIA, para coleta de datos de las exposiciones médicas, establecer prioridades de investigación, bueno, para saber lo que falta investigar, lo que se tiene necesidad, se tendría que tener una estrategia de investigación principalmente centrada en los niños, que son los más radiosensibles. Reducción de exposiciones innecesarias de la radiación, las técnicas de justificación y optimización de la protección, la prevención de exposiciones accidentales e involuntarias, ¿no? Esto es muy importante, los accidentes e incidentes que se observan en varias áreas de la medicina, y la comunicación de riesgo, proporcionar orientación y herramientas para apoyar el diálogo riesgo-beneficio, como yo he dicho antes. Bueno, Lanskier, perdón, Lanskier entonces ha tenido en cuenta que se había necesidad, claro, de actualizar los datos que tenía desde la publicación de 2008 y ha iniciado la compilación de datos de exposición médica y ocupacional desde 2010, yo creo, 2009, pero no teníamos hasta este año finalizado esta tarea porque la participación es muy difícil. Obtener estos datos es un problema en los países. Los países mejores, yo hablo de Brasil, por ejemplo, es una tarea casi que imposible.
pero tenemos que intentarla, ¿no? O relatório de 2008 está muito desatualizado. O próximo se haverá a publicação, eu creio que em fim de 2020, que seria a nova coleta de dados de exposições médicas em el mundo. Bueno, esta coleta que se chama Unskier Survey, esta nova encuesta está ainda acontecendo. Houveram vários talleres conjuntos de Unskier e OMS para recompilação de dados, tirar dúvidas, explicar melhor os objetivos. Estes talleres se aplicou a vários países, pero principalmente em África, Ásia e Europa, e ha tenido uma América Latina, eu creio que muitas das pessoas han participado, em Buenos Aires em 2015, onde se ha hecho uma reunião pública sobre a coleta de dados e as explicações sobre os principais objetivos desta tarefa. Eu aposto acá la survey, hay una página específica para esta encuesta y las personas tienen que se registrar para ter acesso, hay un login y senha, pero aposto acá de Brasil para que se possa ver, y esta encuesta está estabelecida para la medicina com base em dados de 2014, pero se pode hacerlo por um período maior, e para ocupacional também. Vamos entrar então em la área médica. Esta encuesta é dividida em 3 grandes formulários em Excel, e principalmente divididos em radiologia, medicina nuclear e radioterapia. Eu não aposto a informação que se necessita, pero são as informações que os equipos los têm. São os dados, os dados que se usam para escanear uma pessoa em tomografia, o CT de Ivol, o KVP, KV, dados em radiologia, em medicina nuclear, a atividade administrada para os estudos de diagnóstico e para terapias, e em radioterapia, lo mesmo, as doses ao tumor, e o que seria muito interessante para termos uma base sólida do que se aplica em toda a região. Bueno, e como funciona esta pesquisa, este survey? Seria, hay una persona que é nombrada por su país, que seria o National Contact Point, NCP, e que é nomeado para Unskier como o coordenador de esta encuesta. Se pode ter um solo NCP para cada uma das encuestas, médica, ocupacional e público, ou se pode ter apenas um que coordena vários expertos, um em cada área, que subcoordenariam, então, a informação que se pode obter de los hospitales ou de las associações profissionais. Isto tudo, esta necessidade, não podemos olvidar que é um requisito das normas da Agência Internacional de Organismo Internacional de Energia Atômica. ¿Sí? Em radiologia temos várias datasheets para mamografia, tomografia, raios X, odontologia e intervencionismo. Em medicina nuclear, para cada tipo de diagnóstico que se hace, para cada radionucleido e cada radiofármaco, aplicações em SPECT, PET, SPECT-CT ou PET-CT, e também se requer informação sobre terapia por radionucleidos.
as principais, iodo, lutécio e outros, agora rádio, pero há também locais que se pode informar alguma outra terapia que se está em uso, pero não é tão comum, como, por exemplo, radiosinoviortese com ítrio ou tamário. Em radioterapia se tem informações requeridas para teleterapia e para braquiterapia também, e aí número de equipos, número de físicos médicos, sistemas de planejamento, várias informações e as doses mais comuns utilizadas ao target. Bueno, estava animado, pero não tinha animação, mas o que se diz acá é porque o interesse de Anskier em las exposições médicas é porque depois do uso de la radiação no ciclo de nuclear, de produção de energia, teremos a influência na população de las principais causas de exposição, como a indústria e a medicina. Pero a medicina está ao longo de los anos subindo, não está crescendo, e a indústria está bajando. Então, a aplicação médica é importante que se evalue o uso, não, ou as exposições, os níveis de exposição, e principalmente para faixas de idade, para idades específicas, e os niños, então, para se poder depois evaluar risco. ¿Sí? A reporte de 2008 de Lanskier ha mostrado este crecimiento, pero hoy la actual reporte que va a ser publicado en 2020, yo creo, si todo de certo después de esta pandemia, la publicación será hecha en septiembre o octubre, más o menos. Este pretende hacer un anexo muy completo de crecimiento del uso en la medicina, pero hay problemas porque no hay mucha participación de países de bajo nivel de atendimiento a la salud. La principal información que se tiene son de países de Europa, Estados Unidos un poco de Brasil, pero no hay mucha información del África o de otros países con nivel de atención en medicina más bajos. Ha publicado também Lanskier este libreto que está disponível na página web do comitê, que se tem em espanhol, em português também, e que se mostra as principais fontes de exposição à radiação da população, e se pode ver que depois de la fonte natural de radon, la segunda más importante son las provenientes de los aparatos médicos, que se tiene una porción de 20% de influencia en la exposición mundial que adviene de las aplicaciones médicas. Hay también alguna información importante sobre la comparación de las exposiciones médicas ou das fuentes médicas que de uso médico perante outras fuentes, não? E se pode verificar que a radiologia, e aí se habla de doses para a população como um todo, não? Coletivas, então se pode verificar que a influência da radiologia e da medicina nuclear em la exposição mundial. Este libreto é muito interessante porque tem uma linguagem muito simples, muito tranquila para o público e para os técnicos também há muita informação. Se pode verificar neste libreto também o crescimento ao longo dos anos
de la utilización de medicina nuclear, la exposición mundial, y también la área de radiología y más perfecto y más indicado por cada práctica. Y la exposición de los trabajadores es una consecuencia del aumento del uso de las técnicas y que después da área nuclear é a segunda área que mais irradia as pessoas que trabalham, não? Com uma dose aí média em ano de 2008 de 0,5 como dose para os trabalhadores em área médica. Bueno, ¿y cómo es que está hoy la situación mundial, ¿no? En esta área de conocer las exposiciones médicas, ¿no? Se tiene, varios países han comenzado a recompilar datos. Lo principal proyecto, yo creo que en nuestra área, sea el proyecto DataMed, que ha comenzado en 2004 y la continuación en 2011, que se ha publicado mucha información sobre las exposiciones médicas en los países de la Comunidad Europea. Es una fuente muy importante de información y comparación con nosotros también. La OEA, que creó un sitio web de RPOP, que también tiene mucha información, entrenamiento, material para entrenamiento, y varios congresos que abordaron este tema, congresos internacionales, yo digo IRPA, Málaga, 2015 IRPA, 16, 17, el Congreso de Bonn, el taller de Bonn que yo he hablado, y el último congreso de la agencia sobre las exposiciones médicas que ha tenido un taller en 2007 muy importante, de donde se ha reevaluado la progresión de la información en otros países también, no apenas en Comunidad Europea. Ha tenido muchas campañas, la mayoría yo creo que las personas conocen como Image Gently, Image Wisely, campañas Eurosafe de la Comunidad Europea, AfroSafe de la Comunidad Africana, y nosotros tenemos una que es LatinSafe, el LatinSafe específico para pediatría, que es muy interesante, pero tenemos que continuar trabajando en estas campañas para que se alcance el mayor número de países de Latinoamérica. Eu he ponido acá un otro proyecto de Landskia que es muy importante. Yo creo que es muy interesante de que hablamos sobre ella. Es un proyecto baseado en el reporte de 2013 que hablaba sobre los efectos y los riesgos para los niños que se someten a una radioterapia en la edad muy tenra, y que este riesgo, como tiene una vida longa para frente, se causa un riesgo de inducir un segundo cáncer primario por esta exposición en tejidos sadios, y se tiene que estudiar mejor esto, porque es una observación de varios países de que se ha un aumento de la incidencia de algunos cánceres que se puede atribuir a la irradiación en la edad más temprana, ¿no? En la infancia, para los niños. Entonces, este proyecto que ha sido propuesto por Francia y que Argentina, yo creo que está participando, es un proyecto muy interesante para tener una cohorte mayor de varios países y se establecer entonces los registros de las dosis en target y las dosis en tejidos sadios para que se pueda evaluar los riesgos de desenvolvimiento de un segundo cáncer para los niños. Se establece que estos modelos de riesgo que están hoy en uso principalmente para bajas dosis,
seria o BIR 7, parece não ser muito adequado, então se quer comparar os modelos e estratificar os dados por idade e sexo para ter uma visão mais completa de los efeitos. Se vai fazer um estudo de epidemiologia, lógico, para os tipos mais comuns de câncer, estabelecer as coertes e ter os grupos de referência e outros parâmetros. É um projeto muito, muito importante, eu creio. Pero, e que modelos, como ha dicho anteriormente, que modelos temos para evaluar os riscos, não? O modelo mais conhecido, que é o modelo Lifespan Study, que é basado em sobreviventes dos bombardeios de Nagasaki e Hiroshima, e que se tem uma grande medida de dados para mortalidade por leucemia e incidência de câncer para tumores primários, não? Ha tenido coortes de estudos por fajas de doses sofridas no momento do bombardeio, e se hace então algumas extrapolações de risco, de curvas de excesso de risco, para se ter ideia de como aplicar este excesso de risco em outras populações e outras faixas de doses. Estes são métodos que estão bem descritos nesse estudo e tem muitas publicações sobre isto. Há um outro modelo, o BIR 7, que é um modelo também muito usado, nós outros usamos, que são também modelos de risco de indução de câncer com dados da população dos Estados Unidos, mas há algumas adaptações para a população brasileira, para a população japonesa e outras, pero tiene que ser, para se aplicar a outras populações, tem que fazer algum estudo, principalmente sobre a base de dados de câncer, de incidência de câncer de forma comum ou natural para pessoas não expostas à radiação. Bueno, este BIR estabelece modelos para leuquimia, leucemia, tireoides, estômago, cólon, hígado, pulmão, mama, bexiga, ovário, próstata, útero e todos os demais tumores sólidos combinados como um único risco. Então, há ferramentas de avaliação, eu vou falar um pouquinho mais adelante, pero são ferramentas baseadas em estudos, eu diria, um pouco antigos. Lanskia tem um modelo de risco específico para indução de câncer e também se usa os modelos mais ou menos divididos como os que BIR propõe. A ICRP tem modelos de risco também, mais ou menos divididos em os mesmos tipos de cânceres. Isto é devido, lógico, aos períodos de latência de desenvolvimento de cada doença, de cada um destes tipos de câncer, e para que se possa evaluar o risco, pegar uma coorte e evaluar a incidência ou não posterior, se tem que dividir em alguns tipos específicos, não? E se estabelecem coeficientes nominais de risco de incidência de câncer. Mas, volta, por favor. Os modelos de risco se dividem, na grande maioria, não? Em la evaluação de excesso de risco relativo, não? Do aumento proporcional do risco
sobre un risco de incidencia que yo llamo de normal, pero la incidencia en esta población que tiene características muy específicas de local de vivencia, de hábitos alimentares, de algunas incidencias maiores ou menores de tipos de câncer em função do tipo de vida, ou mesmo de do desenvolvimento básico da cidade, dos países, em termos de alimentação e em termos de habitação também. Quer dizer, é um excesso de risco relativo, que seria o aumento do risco por lo risco de las personas que não sofrem exposição, e o excesso de risco absoluto, que é o risco adicional por cima do risco natural ou de fundo absoluto ou linha de bases, como costumamos falar. Não? São dois parâmetros muito utilizados na literatura para se evaluar o risco de uma exposição, e esse risco, certamente, só apenas recordando, está involucrado na determinação das doses absorvidas em órgãos específicos para se evaluar este risco. Bueno, isto quer dizer que um cálculo, né, em uma incidência básica em azul, como é que eu teria um risco das pessoas que foram expostas em vermelho, em rubro, e então se poderia calcular as variáveis de excesso de risco relativo e excesso de risco absoluto para cada população exposta a um tipo de radiação e que tem algumas características importantes modificadoras deste risco. Bueno, a metodologia de determinação, como eu falado antes, são derivadas de la Lifespan Study, onde se determinou alguns parâmetros, não? Que são esses parâmetros de taxa de mortalidade ou de taxas de fundo específico de cada país, não? De los sobreviventes, perdão. A dose, dependendo da cidade, sexo, ano de nascimento e idade alcançada, se tem alguns parâmetros que são comuns, e a variação seria a taxa de mortalidade básica para aquele tipo de câncer. Tanto o excesso de risco relativo quanto o absoluto se depende da dose. Então, volvemos à dose absorvida e das incertidumbres que se vêm destas doses. E aí, se é necessário, eu creio que sim, não? Modificar para sexo e idade de exposição e a expectativa de vida de idade alcançada para esta população. Essas funções se descrevem como funções paramétricas, onde se tem uma forma de uma função dose-resposta, e se descreve, então, a modificação que se há por este efeito nesta população. Como eu falado, as incertidumbres na estimativa de câncer são muito altas. Então, há nesta publicação em 2012 um anexo exclusivo para como falar destas incertidumbres, como estimá-las e como diminuí-las por metodologias de avaliação que se pueda levar em conta, não? É um reporte muito interessante também para qualquer faixa de dose. Em anexo B, de reporte de 2017, não? Se há também alguma informação muito relevante sobre os estudos epidemiológicos de risco de indução de câncer para bajas doses ou bajas taxas de doses para fontes naturais, que se pode aplicar pouco alguns conceitos. Em anexo A,
los criterios para se hacer los estudos epidemiológicos, se definir el tamaño de la cohorte, de las condiciones de contorno, las evaluaciones, los tiempos para evaluar. Es muy interesante para quien debe hacer un estudio, se considerar estas recomendaciones. Y apenas para mostrar un ejemplo de uno de los gráficos, que se muestra tres estudios, no, ahí, tres estudios que se ha tenido en cuenta para ver las diferencias de los resultados que son función de las condiciones de contorno del estudio. Lo amarelo y amarillo es lo Lifespan Study, un estudio de India que se ha hecho en azul y un estudio en China en verde. Y se puede ver que los resultados son muy distintos y principalmente las incertidumbres son enormes. Entonces es muy difícil si hacer un estudio epidemiológico que sea mínimamente confiable con estas variables muy grandes. Entonces, cuanto más información tenemos, mejor serían las incertidumbres a serem consideradas, ¿no? Bueno, entonces, Skier podría concluir que los principales desafíos en las futuras investigaciones podrían ser mejorar las estimaciones de dosis, como lo ha dicho, de todas las fuentes, garantizar el registro, que es muy importante, mejorar el seguimiento, ¿no? O migración de las personas de una cohorte para otra, o mismo la muerte de las personas que participan del estudio, mejorar el control de factores llaves de risco no radioactivo, que serían si la persona fuma, si la persona tiene hábitos ruins de salud, otros factores de riesgo, y desarrollar métodos mejorados, ¿no? Yo diría también métodos únicos para evaluación. Es muy difícil, pero yo creo que sería necesario porque si no, no teníamos como comparar las exposiciones y los resultados que se obtienen de estos estudios. Bueno, os fatores que regem o risco seriam o tipo de câncer, como vimos, a dose absorvida no órgão ou tecido específico, órgão-fonte ou órgão-alvo ou órgão sadio, não? As taxas de doses para radiações de baixa transferência linear de energia é muito importante, e a qualidade da radiação, que seria a efetividade biológica. Yo creo que lo único que ha tenido suceso en esto ha sido RUC, ¿no? Con la irradiación gamma, que ha tenido muchas ventajas de esta irradiación. Y los modificadores, que yo he hablado también, los sexos, la edad en la exposición, los tiempos desde la exposición, la edad alcanzada o la edad en riesgo, que también se habla. Y cada modelo que se propone usa uma condição, nem todos os modelos se usam todos os fatores modificadores de risco. Só para termos em conta, temos aqui um exemplo de excesso de risco relativo para indução de câncer sólido. Você pode observar por uma criança, por um ninho de 10 anos, né, que se tem um excesso de risco muito grande, de acordo com a dose, e uma pessoa de 50 anos está baixo, ou até de 30 anos. Então, o risco é muito, muito menor para as crianças, para os adultos, não, as pessoas mais de maior idade, e é muito claro em qualquer estudo esta variação, assim como o aumento de excesso de risco absoluto, que é a incidência do câncer em las pessoas de maior idade.
o ajuste destas curvas por la edad é muito importante. E mesmo dentro de um único estudo, Lifespan Study, por exemplo, que ha tenido um reporte em 2013 que está disponível neste endereço web, a época de acompanhamento, a primeira época de acompanhamento de los sobreviventes e a última, ha tenido muita variação de estas curvas de incidência ou curvas de excesso de risco relativo e de risco absoluto, para a mesma população evaluada, para cada tipo de câncer. Ou seja, as conclusões são muito difíceis ou muito fracas, eu diria. Não há tanta certeza ou não há, não se é seguro os efeitos, não, os índices que se usam nos estudos de estimativa de risco, que advêm destes estudos de Lifespan Study. Há muitas incertidumbres. Bueno, há outras ferramentas também de avaliação, há muitas, excesso de risco ao longo de toda a vida da pessoa, desde sua irradiação, risco de morte induzida por exposição, que se leva em conta o sexo, a idade e a exposição, para verificar se há um aumento de adicional de morte induzida, a perda de esperança de vida, e o mais comum de se ver em los artigos, que são o risco atribuível por toda a vida, não, de la persona, que é uma adaptação do outro risco de morte induzida por exposição, e que se pode evaluar desde uma exposição em uma idade hasta a vida esperada, ao longo da vida esperada, quais são as probabilidades de ter um desenvolvimento de um câncer hasta a idade de possível morte, não? 100 anos. Bueno, que é importante para evaluar a dose de radiação, se mistura muito, se necessitam modelos, os modelos de referência temos pela ICRP, e parâmetros de referência também para evaluar as doses, se realizam esforços para evaluar criticamente e reduzir as incertidumbres, e para as evaluações individuais, estudos de retrospectivos de dose e risco, se devem ter em conta os parâmetros individuais e modificadores, não? Os simuladores han tenido muito desenvolvimento nesta área, desde os primeiros, que seriam figuras geométricas, hasta este de 1960, mais ou menos, 70, que tinha órgãos internos também, hasta hoje, que são os phantoms, ou simuladores matemáticos, que se hablam que são antropomórficos, baseados em tomografia computadorizada dos pacientes, ou do próprio paciente, ou de um homem padrão, como a ICRP recomenda. E há uma falha cá. Bueno, o que tinha aí antes seria o que temos hoje, muitos softwares disponíveis por los fabricantes ou por outras empresas que se propõem a registrar as doses, eu creio que muitos os conhecem, e também fazer uma avaliação de quantas vezes uma mesma pessoa é exposta à radiação em um hospital. São os sistemas integrados, normalmente, que era a pantalla anterior, estão relacionados ao PACS do hospital, sistemas que trazem as imagens e as informações da exposição juntos para um sistema central de avaliação de doses,
e que se pode então buscar por todas as doses de uma pessoa ou ter relatos ou relatórios, reportes sobre a exposição média por um tipo de procedimento ou por tipo de protocolo, ou segregar por idade, ou por sexo. Há várias ferramentas hoje disponíveis para que se estabeleça não apenas um nível de referência, os 75 o quartil para avaliação da dose recebida, como também os exames que estão arriba ou abaixo destes níveis de referência e que se pode utilizar para otimização dos procedimentos. Há também relatórios ou reportes sobre quantos exames se há ultrapassado, por exemplo, os níveis de referência e também distribuição por idade ou por sexo. Então, há ferramentas que são vendidas, óbvio, com os equipos, há ferramentas de GE, de Siemens, de vários fabricantes, que se pode gerenciar, não? Fazer uma gestão das doses, mas todas elas estão baseadas em los Phantoms, los simuladores antropomórficos que foram antes mostrados, e não em la persona que está sendo submetida ao procedimento. Para a tomografia, há alguns que se corrige o diâmetro efetivo, não? Como as recomendações da APM, para ter uma dose mais bem evaluada. E também não se pode esquecer que são as doses efetivas que se estão evaluando, e não as doses absorvidas em órgãos de risco, ou em tecido sadio, ou em tecido alvo. Se tem que ter tudo isto em conta sempre. Bueno, entonces yo he encontrado un artículo muy interesante que voy a poner después, pero que se da un mapa de responsabilidad de dosis, ¿no? Y que se establece acá donde cada una de las personas que trabajan en un centro de tomografía, el ejemplo, tiene su característica de acción para evaluar estas doses. Eu vou correr um pouquinho. Este é o artículo ou o paper que habla sobre dose management e que se estabelece uma escada, vamos ver, hasta o registro de las doses, pero é muito interessante porque se habla acá de criar um núcleo de cultura de doses, estabelecer um grupo de doses, para que se hace reuniones periódicas, mensales, semanales, y entonces establecer lo que información son importantes, como hacer los relatos de la junción de todas las dosis, de varios equipos, de varios grupos y de varios protocolos, siempre para rastrear las dosis acumuladas también por paciente. Bueno, estou terminando o informe de Anskier que se vai publicar em 2020. Como já dito, temos problemas principalmente para os países de falta de informação, de los países que têm um healthcare level 2, 3 e 4, que são os países com nível de atendimento, número de médicos por população menor, não? Então, tem alguma dificuldade para se fazer um modelo que extrapole os dados de los países nível 1 para nível 2, 3 e 4. Poucos dados, então, desses números, poucos estudos publicados em revistas internacionais que advêm de países africanos e latino-americanos como fonte de informação para Anskier,
para evaluar las diferencias de exposiciones médicas en varios países y muy poca participación de los países que son miembros de las Naciones Unidas y que podrían participar de estas encuestas. Muy importante. Esta é a foto do último encuentro del Comité Anskier que ha hecho en 2019. Deixo acá mi endereço. Doctora Lidia, muchas gracias a ti por tu magnífica presentación. Disculpa los inconvenientes. Por el momento tenemos una pregunta y un ofrecimiento de Diane Cristini. Ella pregunta, primero pues te felicita por la charla, pregunta si hay grupos que estén recopilando datos sobre las dosis colectivas efectivas de exposiciones médicas en Brasil y si ya están enviando datos a UNSCEAR's Global Survey of Radiation Exposure. Ella dice que tienen algunas iniciativas en el sur y el sureste de Brasil y que si es posible le gustaría colaborar con la recopilación de datos. Webmail y me coloco a disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias por la oportunidad de estar con usted. Gracias. Sí, hay un grupo en el instituto que yo trabajo. Ya enviamos los datos desde Brasil, pero conheço tu grupo e me gostaria muito que participassem, que trabalhamos juntas. Me envia, por favor, um e-mail para termos contato, porque estas encuestas de Anskia se pretende fazer de modo contínuo. Como temos hoje vários gráficos de Covid-19, a incidência e as curvas, o objetivo final de Anskia é ter um sítio web para que teníamos condições de carregar toda a informação e atualizá-la sempre. Seria muito bueno. Bueno, muchas gracias, doctora. Tuvimos cerca de 50 personas conectadas. De igual forma, pues todos los seminarios web quedarán y servirán por muchos años más para que las personas interesadas en protección radiológica puedan aprender de los mejores. Eduardo, te cedo la palabra. Si alguien de pronto tiene alguna otra pregunta, la puede ir escribiendo. Gracias, Pablo. Gracias, Lidia, en primer lugar, por esta exposición tan interesante. Más bien yo quería hacerles mención de que al comenzar el seminario mencionamos de que es el segundo año que estamos realizando estos seminarios web, precisamente realizados por la Red Latinoamericana de Protección Radiológica en Medicina, que que es un grupo de especialistas que se formó después del simposio que tuvimos en Arequipa en agosto del año 2017. En diciembre nos juntamos y dijimos, bueno, vamos a hacer un grupo que se llama Red, que esté formado por todos los especialistas de la región que quieran contribuir con su tiempo, con su dedicación a difundir los temas de protección radiológica. Y tal es así que estamos trabajando, tenemos una página en Facebook que está disponible, pero lo más saltante de todo esto es que los seminarios web justamente nacieron hace 2 años gracias a la iniciativa que se forma en la red y para lo cual pedí la colaboración de Pablo y gentilmente nos ayudó bastante y de esa oportunidad sigue colaborando. Y la primera exposición que se hizo fue justamente con Eliseo Bañó, que lo veo en el grupo, quien nos habló acerca de los niveles de referencia y diagnóstico y las recomendaciones del ICRP. Es uno de los seminarios que tiene mayor cantidad de visualizaciones, más de 800 visualizaciones en estos 2 años. Y en general, los 18 seminarios tienen más de 10.000 visualizaciones y tenemos 860 suscritos a esta red de YouTube. Para nosotros es un agrado poder contribuir, por lo menos hacer alguna de las participaciones a través de los colegas que gentilmente colaboran.
y que van a seguir colaborando porque estos solamente son los 2 primeros años. Vamos a continuar invitando a varios colegas de la región para que nos apoyen con estas conferencias. Bueno, muchas gracias a todos. Dejo en el uso de la palabra a Pablo para cerrar esta reunión. Gracias por su participación. Gracias, Lidia. Bueno, Eduardo y Lidia, muchas gracias nuevamente. Con esto damos por terminada oficialmente esta 19 experiencia de muchas otras. Gracias a todos los participantes que estuvieron conectados y bueno, recuerden que posteriormente se les enviará información sobre este y sobre los futuros seminarios. Un abrazo, cuídense mucho. No inicio. Por favor, mándame un email, una dirección. Gracias.